blasfemos, para los sacrílegos, para los perjuros. Me parece que el dolor más grave y más importante es el saber que lo están haciendo con nuestros impuestos, presidido por un secretario de Cultura. Se da cuenta que es una obra que fue inaugurada por un secretario de Cultura que teóricamente nos representa a nosotros. Es un hombre que tiene adentro del corazón un odio enorme hacia la Iglesia Católica. Y eso me parece que es lo que hace que en su obra se plasme, que tome todos los símbolos de la Iglesia Católica, les dé un sentido absolutamente aberrante. Y ahí es donde radica nuestra ofensa o molestia. En fin, la Iglesia me hizo una gran propaganda y la Iglesia protestó, Bergoglio protestó y leyeron una carta de Bergoglio en todas las iglesias. Pusieron como límite 100 personas adentro. Así que había filas enormes allá afuera esperando para entrar. Y yo le agradecía a Bergoglio la carta, todas las iglesias leyendo, vayan a la muestra de León. No decía eso la carta, no van, pero fueron, llenó de gente. Así que me gustaría que en cada muestra Bergoglio, pero no me llevé la punta. Ay, lo amo. ¡Olis! ¡Olis! Creo que casi lloro escuchando a León Ferrari. León Ferrari es... León Ferrari. Hoy vamos a hablar del gran y del inmenso León Ferrari, uno de los artistas más importantes de toda la historia argentina y posiblemente uno de los artistas más importantes de todo el mundo. ¿Cómo están? ¡Wow! Vos no estás calmada y eso quedó claro. O sea. ¿Está muerto o vivo? Lamentablemente falleció hace 7 años. Esto es lo que tiene la columna de la Breuer. Llegas tarde a la... Uno nunca sabe. Uno nunca sabe. Bueno, pero tanta obra y tanto material quedó de León. León es un artista eterno. Su cuerpo se fue con 92 años, siendo súper viejita, con una carrera inmensa. Así que hay mucho León para disfrutar por mucho tiempo. Me sirve. Capaz alguna vez alguno de ustedes había escuchado algo de este lío que se armó con una exposición de él en el Centro Cultural Recoleta. Sí. No, data nueva. Vos Yo sí, soy- Santi, yo- la pará. iglesia se volvió... Pero no entiendo si es lo mismo. No Yo sé siento si... que es algo, pero que no es lo que yo Yo creo. entiendo que lo que yo sé es por ahí lo de la torta, pero no es él. No es él. No, como que esto, por lo que entiendo, por lo que vi Pero- recién en el video, esto como si fuese la primera vez que pasó. Exactamente. Dilemas entre la iglesia y el arte, creo que hay larga data de esto. Pero en el 2004, en esta exposición de León Ferrari, en la exposición retrospectiva, su primer gran exposición en Buenos Aires, puso a toda la iglesia y la comunidad católica, ¿no? Del medio de la nuca, porque había una serie de objetos que estaban presentados en esta exposición que se llamaban infiernos domésticos, donde hace una inmensa crítica a toda la comunidad católica, o sea, a la iglesia, no solamente a la comunidad católica. Entonces la gente se volvió loca, entraron después de la inauguración y hubo un conjunto, un grupo de personas que entraron a romper las obras, a romper las vitrinas. Se tuvo que cerrar la exposición, estuvo 5 días cerrada y se reabrió. Y recién Es escuchamos lo que yo a consideraría León contar. éxito. Éxito total. Éxito. Y aparte el chabón... No, iba a decir algo, pero era cero artístico. ¿Qué? Iba a decir, tipo, puso un par de figuras sobre una sartén y todos se pusieron del ojete, ¿no? Entiendo lo que vas. Entiendo lo que vas. Pero la Breuer me va a bofetear. La Breuer te va a bofetear, pero yo entiendo lo que vas. No conocía el nombre de la obra que ya habla por sí solo. La verdad que sí. Totalmente, como cuando pensamos en León, primero pensamos en la elocuencia, ¿no? De sus gestos, de las obras que hace. Vamos a ver en los próximos minutos un montón de obra de León Ferrari de distintos tenores de elocuencia principalmente, pero todo su trabajo va a estar muy atravesado por una crítica muy fuerte a los abusos de poder, a los abusos de la iglesia, muy en contra de las guerras, muy en contra de las manifestaciones masivas de violencia, y todo eso lo va a plasmar en su trabajo a lo largo de toda su trayectoria artística.
esta serie sin dudas puso a Es buenísimo mucha gente porque muy no, nerviosa. por lo que vamos viendo ahora, no llega a ser violento, no es como la Virgen en concha, Nada. ¿entendés? No, Como tal que cual. dice, bueno, estás buscando que venga el Papa y te rete. No llega a ser violento del Claro. todo. Por ahora, por lo que vimos hasta ahora, por lo menos. No, La Virgen creo en que concha igual es es un hitazo. violento. La Virgen en concha, patentalo, amigo. Ya llega. Es violento en la mirada del espectador, obviamente, ¿no? Que eso es lo que pasa con las obras, que la obra se completa en la mirada del espectador. Y acá lo que está planteando, Genial. en realidad lo que hace León es un reemplazo, en vez de poner en los infiernos a las personas, pone a los santos. Su historia contra la iglesia va a arrancar desde muy jovencito en una escuela de monjes a la que iba, donde estuvo desde el comienzo en contra de la idea de inmortalidad y del juicio final. Le parecían ridículas esas ideas, y más adelante, cuando empieza a comprender cómo se justificaron algunos de los grandes terrores de la historia universal, con la bandera católica en alto, ¿no? Con esta idea de la misión, ¿no? De las cruzadas, va a terminar de estar del todo en contra de la iglesia, y lo va a ir plasmando a lo largo de la historia con distintas obras. Pero Perdón, es muy importante. rescatemos Gran Tostadora, la de... Gran Tostadora. Habla de su edad y habla de un Es conocimiento de increíble. tostadoras. Tremendo. Es una gran tostadora, de verdad. Nada. Perdón. Sí, La cantidad de tostadas que entran, eso en Importante. otras tostadoras no entra, ¿eh? Ya no viene. Porque imagínate, así. ¿quién es ese? Jesús. Imagínate que en vez de Jesús hay rodajas de pan. Tenés Jesús de dulce de leche y Jesús de chocolate blanco. Hay dos tipos. A mí me gusta Jesús bien tostadito. Está bien. Perdón, continuemos. Nada, la incomodidad de estos objetos tan coloquiales y tan del uso cotidiano con las figuras religiosas. Esto es algo que va a incomodar tanto que sucede lo que estábamos viendo al principio, ¿no? Se va a interrumpir la exposición durante 5 días, y después fueron más de 17.000 personas a ver esta exposición. Pero tipo del año hater. 2004. Un poco de todo, ¿no? Porque está esta falsa publicidad que le hizo Bergoglio, que mandó la carta a las iglesias, donde en las iglesias que hablaba de la el ABC aberración de la influencia, ¿no? Bergoglio. Ignorar. Esto sí. ¿Para qué hizo ¿Qué hizo nada, lo que Berger? pasó fue esto. Bergier. ¿Qué hizo Berger? Mandó un montón. Mandó una carta a que se leyera en las iglesias, en las misas, sobre la aberración de la obra de León Ferrari, y la Perdón. gente que es más morbosa y curiosa que otra cosa fue a ver de qué se trataba. Claro. Le cuento a Sofi, ¿viste últimos minutos de la clase cuando todos arrancaban a guardar? Sí. Eso pasa en la misa. Que es que como termina, hay una parte que dicen avisos parroquiales Nadie quiere escucharlo. y cuentan ciertos avisos. En ese momento, por Claro. ahí, bueno, cada cura lo habrá leído, pero claro, si en cada iglesia de este país leen una carta de Bergoglio sobre un artista, sí, vamos a ver. No vayan a ver. Teresa, No. hoy nos ponemos nuestras mejores ropas Mirá. y vamos a destruir esa La ropa obra. de la iglesia, Juan. Iremos con esa ropa. Qué loco. Totalmente. Ya tenía una jerarquía en la iglesia muy alta Bergoglio en ese momento. Claro, ¿quién ¿no? era No Bergoglio en papa ese todavía, momento? evidentemente. Eso. Era como el cura de todos los argentinos. Cardenal. Claro. Exacto, no sé bien las jerarquías. Porque cuando lo ves en la eclesiásticas, serie, Es eso, era eso. Le O Le de querés Buenos dar y no Aires. entendés, ¿viste? Sí. Le querés dar. Claro, le querés dar a Bergoglio y decís, ¿por qué le quiero dar a Bergoglio? Esto es raro. pero ¿le pasó a mucha gente esto? Bueno, ¿quién Es es, el Rodrigo de la actor? Serna, es boludo, Rodrigo de la o sea. Serna. Nos pasa película a película. No importa quién No interprete. importa si es el amigo de Che, si es Bergoglio. Nos da lo mismo en ese sentido. Bueno, qué loco. También Bueno, lo que estoy ojalá- pensando viendo esta obra es como que creo que con lo que lo relacionamos con Sofi por ahí fue con la Virgen abortera. Eso. Totalmente, totalmente. Bueno, ahí esto vendría a ser una especie de precuela de la Virgen Abortera, Claro. ¿no? De sacar de lugar, así como Duchamp en algún momento sacaba los objetos cotidianos y los ponía en un escenario artístico. ¿Qué pasa cuando tomamos símbolos, por ejemplo, de la iglesia y los colocamos en una situación artística? Obviamente el mensaje que se está dando se redobla, ni hablar si además lo metemos adentro de una pava. Como Claro. se- Justo la se pava y la Virgen, no sé si reescribe la de el Lujano qué, pero queda increíble.
Qué increíble. Se reescriben los significados, en definitiva lo que pasa es eso. Y como les decía recién, ¿qué le pasa al que ve esto y se vuelve tan loco para romper la obra? ¿No? Porque todos sabemos que no se tocan las obras de arte. Se desquició, ¿no? Esta idea de la perversión, en lugar de hacer una lectura entre líneas, porque además, obviamente, la obra de León es mucho más grande que esto, pero genera una negación, genera un rechazo, y con respecto a esto tenía ganas de leerles una cita muy breve, donde León dice que es para él una obra de arte, y dice lo siguiente: la obra de arte lograda será aquella que dentro del medio donde se mueve el artista tenga un impacto equivalente, en cierto modo, al de un atentado terrorista. Otra vez. Eso es arte para el señor León. Otra vez. Lloro. La obra de arte lograda será aquella que dentro del medio donde se mueve el artista tenga un impacto equivalente, en cierto modo, al de un atentado terrorista. La importancia del impacto. No puedo. Me voy a tomar el día de mañana. ¿Te puedes calmar? Mañana no voy a venir, me voy a quedar pensando en esta frase de León Ferrari. Es que es verdad, qué tremendo. Es tremendo. Y además, en varios sentidos, ¿no? Esto que dice de la obra lograda dentro del medio donde se mueve el artista. Y esto me parece un punto re importante para destacar cuando nos preguntamos qué es arte y dónde funciona la obra de arte, ¿no? Porque me parece importante que tiene que funcionar donde se está emitiendo ese mensaje, en un centro cultural público, al lado de la iglesia del Pilar, al lado del cementerio de la Recoleta. Esa obra tiene un impacto que realmente es equivalente al de un atentado terrorista. También cuando habla de qué es lo que él hace, dice, no sé, díganle como quieran, díganle arte, díganle política, díganle crítica corrosiva. ¿Cuántos cuentos te puede contar ese señor mientras comes galletitas con leche, boludo? ¿Cuántos? ¿1.000 millones? Qué increíble, tiene una cara de interesante, mal. Totalmente. También yo creo que bueno, lo que yo interpreté de esto de como el entorno del artista, sí. Viste que siempre es más fácil ir en contra de lo que está afuera, ir en contra de lo que estoy en contra, ir en contra de lo opuesto a mí. Y desde ese lado, creo que ir en contra de la iglesia hoy en día, viste que ya la iglesia no sirve ni para rebelarse, boludo, es como la tele, ya quedó como obsoleto. Ya ni siquiera es rebelde ir en contra de la iglesia o de la televisión. Pero en su momento, en el 2004, imagino que era otra la realidad, donde por ahí había mucho arte de el famoso todo sí, pero todo no, ¿viste? Como me encanta ser artista y drogarnos, y hasta por ahí ir en contra de la iglesia, pero no ir a decirlo porque me parece que no quiero ofender. No sé, por ahí se cruzó con mucho de eso también en el 2004, que fue hace 15 años, pero que era otro el mundo y otra Argentina donde vivíamos. Nosotros éramos muy peques, pero... Totalmente. Hay algo muy interesante en la obra y en la vida de León Ferrari, que es que él no empieza a ser artista, sus primeras obras no datan de sus 20 o 30 años, él empieza a hacer obra bastante más grande, como a partir de sus 40, en la década del 60. El Morgan Freeman. Todos los tenés ahí. Es el Morgan Freeman de los artistas. Amo. ¿También empezó de grande? No sabía. Sí. Más grande que este, mega grande. Ah, ¿sí? Sí. Mira. Sí. Como Federico, el otro. Y me parece... ¿Qué como Peralta Ramos. Federico Peralta Ramos no había empezado de grande. Había empezado un poco más de grande también. ¿Reprobé? Sí, muy bien, Sofi, ¿cómo toman nota? ¿Qué es esta obra que estamos viendo aquí? Es para los manos, Esta es para obra que jabón. estamos viendo aquí es una cerámica. Esta es una de sus obras más tempranas, ¿no? De la década del 60. Él empieza a hacer cerámica en un viaje, él va a pasar algunos años en Italia, donde viaja con su familia por un tratamiento de salud para una de sus hijas, nada relacionado al arte. Él fue ingeniero desde muy joven, su carrera durante más de 70 años profesional, además del arte, fue como ingeniero y nunca dejó realmente el trabajo de ingeniero. Y había algo de mantener su obra como fuera de la lógica del trabajo cotidiano, lo cual también me parece interesante.
Y además va a ser un artista que durante toda su trayectoria, como arranca más tarde, hay ciertos espacios más clásicos de los artistas que no va a habitar. No va a la Escuela de Bellas Artes, no participa de ciertos espacios más emergentes. Entonces es un artista que está un poco, que corre en paralelo a todo el movimiento general o de la historia del arte. Él va como un poco en paralelo. Y eso me parece interesante también porque le da como una libertad a su cabeza y a su creatividad. Y va a ser uno de los primeros artistas en practicar lo que es el arte conceptual en Latinoamérica. El arte conceptual, hablamos un montón de veces, pero lo importante es tener en cuenta que la materialidad de la obra no es lo más importante. Por eso, muñequitos arriba de sartenes. No pasa por el muñequito arriba de la sartén, sino por el concepto que está atravesado por eso en el medio del artista, en el lugar y el momento indicado. Claro, porque las imágenes de los santos ni de Jesús, ni siquiera es que las hacía él. No, y aparte qué loco romper eso, ¿no? Porque lo armás en un segundo también. O sea, claro. el arte en eso es el mensaje. Uh-huh. Totalmente. Digo, sumado a la bronca de los católicos, también debe haber habido muchos católicos que no sé por qué se puso a juzgar arte diciendo, más allá de todo, esto no es arte, es una sartén con el pesebre que tengo en casa. Claro, ¿qué les molesta? La rompió. La amamos. En el 65, cuando recién empezaba con su obra prácticamente, va a ser la obra más importante de toda su carrera, que es un avión que se llama la Civilización Occidental y Cristiana. Este sí es conocida. Y esta sí es conocida. Conocidísima. Esta obra es de 1965, es decir, a poquísimo tiempo de empezar a trabajar como artista, va a ser esta obra. De nuevo, ¿la hizo él? No. Es divertido porque él cuenta que el Cristo es de verdad porque lo compró en una santería. Y me parece un detalle hermoso. Y dice, no, es de verdad el Cristo. Claro, buenísimo. Y lo que hay de fondo es un modelo de avión, el FH-107, si no me equivoco, que es ese un abdomen. bombardero. Ese abdomen no. De acá se desprende la hegemonía. O sea, ustedes... Ahí arranca, esas rodillas no están de moda de pedo. No, pero eso ahora es de queda de petero. Ah, es verdad. Digamos todo. Buen empeine, todo. Jesús era, por lo menos el Jesús de verdad, como dice León Ferrari. Era hegemónico. Che, qué buena obra esta. ¿Y es de las primeras de él? Esta es una de las primeras obras, y esta obra, él cuando la hace, la envía al premio Di Tella de 1965. ¿Se acuerdan que el Instituto Di Tella lo mencionamos un montón de veces, por donde pasó Marta Minujín, y en el mismo año hizo La Menezunda, por donde pasaba Federico Manuel Peralta Ramos, Edgardo Jiménez, todos estos artistas de los que venimos hablando? La época de oro. Irónicamente, digámoslo. Y teniendo a Jorge Romero Brest, que era el director de este instituto tan importante como la figura de la libertad artística, el mismísimo Romero Brest censuró esta obra y no le permitió participar del premio. Mira. Tan fuerte era el mensaje, porque hoy estamos un poco más acostumbrados en un punto, pero imagínense entrar a un lugar donde hay suspendida, en la misma forma en la que suele estar suspendida la cruz en una parroquia, un bombardero, un avión de guerra con un Cristo crucificado. Esta es mi iglesia. El impacto de esta imagen. Ahora sí. Hasta que llegó mi gente. Qué locura. Qué bellas épocas donde como romper todo era tan simple, o se ve tan simple hoy, como ir en contra de la iglesia, ¿viste? Sí. Qué loco también ver como en el 2020 hay gente que todavía le cuesta, que todavía tiene como esa percepción de que tiene que ser respetado por toda la Argentina, aunque toda la Argentina no le guste, es así. Y también esto de que pensaba recién que es como, en realidad lo pensaba con el video del principio, en realidad, sobre todo viniendo de mano de un artista, es producto de lo que eso le generó, ¿no? Obviamente. Totalmente. Es culpa de la iglesia que él vincule la iglesia con lo feo, con la muerte, con lo oscuro, ¿entendés? Y todo eso. En un punto no es más que una interpretación. No es una teoría conspirativa. Es una interpretación fiel de lo que a un pibe le pasó con la iglesia en toda su vida, ¿no? Bueno, sí, lo que él cree de eso, pero... Totalmente.
No sé, recién veía lo increíble, el video del principio del 2004, todos los curas en televisión hablando pestes de él. Y después aparece él, que es como, señor, ¿puede ser más amoroso? Además, diciendo que es un tipo lleno de odio y violencia contra la iglesia, es como, no, miren, escúchenlo, es la persona que menos odia todo. Pasa que no le gusta nada lo que está haciendo la iglesia. Claro, básicamente. Es lo sagrado. Los perros, nadie. La policía con perros, en lugares donde no hay droga. Es tipo un meme. Es muy interesante entender hoy o debatir o querer descubrir qué es lo sagrado hoy en día, ¿viste? ¿Qué es Totalmente. ¿Qué tenemos como sagrado en el arte y qué tenemos como sagrado en la sociedad? Y de qué lado estamos. Y si estamos del lado de lo sagrado siempre es como, bueno, es que llegamos al momento del equilibrio del mundo o que también seguimos equivocados con algunos conceptos. No sé. Yo creo que por suerte lo sagrado, tanto en el arte, en la vida de cada una de las personas, lo importante es que sean conceptos dinámicos, ¿no? Que permitirse cambiar más que nada, ¿no? Entender lo que significó la obra de León Ferrari en el 65 y por qué fue censurada, incluso por quienes decían ser el espacio más libre de arte, pero igual encontrando un límite. Hoy vemos esta obra y si bien nos impacta, no nos impacta tanto, pero al mismo tiempo una obra que tiene 60 años sigue siendo súper actual y súper contemporánea, porque si no supiéramos que es de León Ferrari, que es de 1965, y estuviera al lado de la Virgen Abortera, serían las dos del 2016, 2017, y no nos cambiarían absolutamente nada. Entonces me parece lo más... Tremendo. Totalmente. ¿Y él no es mi abuelo porque mi abuela y él no se conocieron ni pegaron onda o qué? ¿Se entiende la pregunta? Porque tiene otros nietos. Pero tu abuela Hilda no le daba bola a León, ¿no? O sea, yo no te lo quiero decir de esta manera, pero Hilda no le daba ni la hour. Ni la hour. Y León tampoco a Hilda. No, León. Hilda estaba ahí rompiendo todo para romper las obras. Olvídate. Ahí estaba. Ok. Bueno, lo que va a pasar en el 65, cuando hace esta obra, es que en realidad él venía de hacer estas cerámicas que veíamos al principio y se da cuenta justamente por la coyuntura de la guerra de Vietnam, dice, no se puede hacer arte que no esté atravesado políticamente, que no tenga un mensaje político. Y ahí se embarca en esa línea de arte igual crítica corrosiva, que me parece una de las equivalencias más hermosas del mundo, y se va a embarcar ahí y su obra va a seguir muy directamente por esta línea, siendo una crítica principalmente a abusos de poder, abusos de todas las grandes instituciones, y también en contra de las guerras y los distintos tipos de violencia y intolerancias. Entonces, en realidad lo que va a pasar es que él continúa con su obra, pero en el año 76 va a estar exiliado por los siguientes 15 años en San Pablo, obviamente por la coyuntura argentina de la dictadura que fue del 76 al 83, y en los primeros meses en los que él estaba ya instalado en San Pablo, va a desaparecer uno de sus hijos. Su hijo Ariel es un desaparecido de la última dictadura militar, y obviamente eso, si había alguna duda que quedara respecto de las denuncias que va a hacer con su obra, la desaparición de su hijo va a ser determinante. Este tiempo que él va a estar en San Pablo va a desarrollar dos obras súper importantes de su trayectoria. La primera es Nosotros no sabíamos. Es una obra que hace a lo largo de muchísimos años, que lo que hace es recopilar de todos los diarios argentinos que le llegaban a San Pablo, todas las noticias que daban cuenta de los crímenes y de las torturas que se estaban llevando adelante en el territorio argentino. ¿Por qué la obra se llama Nosotros no sabíamos? Porque alude al mensaje de un cierto sector de la sociedad, de algunas personas que en ese momento decían nosotros no sabíamos, no haciéndose cargo de lo que estaba pasando, mientras que en los diarios, en todos los diarios importantes, de los grandes diarios de la Argentina, estas noticias aparecían todo el tiempo y todos los días. De hecho, esta obra que hace, por un lado, también podemos pensar, ¿no?, cuál es el lugar de obra de arte. De nuevo, crítica corrosiva a la sociedad, a la violencia, a las guerras. No tenemos acá una obra que decimos, mirá cómo dibujó, cómo pintó. Lo que hizo a lo largo de un montón de años fue recopilar estas noticias, recortarlas y pegarlas en distintos soportes. Después, a lo largo de la historia, se hicieron algunas reediciones que pueden
lucir un poco más estéticas, pero la obra en sí son hojas A4 con recortes de diario pegados sobre estas hojas. Y eso no ya dice un montón también. Exacto, la materialidad de la obra, por eso vuelvo a la idea de obra de arte conceptual, lo que tiene de material la obra en sí es muy sencillo, pero pensemos que es un trabajo hecho en el mismo momento. Él arranca en el 76 esta serie. Entonces la lectura que León hace de la realidad excede una mirada artística, excede una mirada social, es como que todo pareciera ser una misma cosa. Él mira mucho a las sociedades y las cuestiona desde esos lugares. ¿Y él publica esta obra, perdón, en San Pablo? ¿O la publica luego de la dictadura o acá en Argentina? ¿Qué hace con este material? Porque me imagino que acá no podía mostrarlo. No, obviamente que acá no se publicó durante épocas de dictadura. No recuerdo si se publicó entre el 76 y el 83 en San Pablo. En realidad la mayoría de las exposiciones importantes de León Ferrari van a ser a partir del 2000 aproximadamente. Por esto de que yo les decía que, en primer lugar, que arranca tarde su obra, entonces hay ciertos circuitos que no habita. Después está esta obra muy importante del 65, que es la del avión, Civilización Occidental y Cristiana, pero que en realidad la censuran, así que tampoco es que se ve tanto la obra. Y después él se va a pasar 15 años en San Pablo. Entonces, su injerencia en el ámbito artístico no va a llegar casi como hasta la década, hasta los 2000 aproximadamente. Pero siempre un artista muy activo. Otra obra muy importante que también comienza a hacer en San Pablo, que va a continuar, son unas heliografías o arquitecturas del terror, algunos nombres distintos que van recibiendo, y él trabaja como si fueran planos arquitectónicos, de nuevo observando la sociedad, pensando en autopistas, en la cantidad de personas. Y en realidad estas obras no tienen un sentido muy preciso. No es que León dijo, estas obras significan tal o cual cosa. Están muy abiertas a la interpretación del espectador. Un poco en paralelo con lo que decíamos. Es el logo de Pinterest, ¿alguien lo va a decir? O sea, el logo de Pinterest nace de esta obra, evidentemente. León Ferrari creó Pinterest, lo está descubriendo Santi Maratea acá. Es el mismo logo. ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! Tiene sede en Brasil, Pinterest, ojo. Ok, igual de nada, como que... Parece como el hacinamiento, ¿no? De las sociedades, o por lo menos así lo interpreto. Exacto. Sí. En realidad vemos un montón de personas que nunca queda claro si van para adelante, si van para atrás, si están apretujadas, si tienen su espacio. ¿Qué pasa con la circulación de estas sociedades si están excesivamente controladas por no cuestionar estos espacios casi inhabitables que está mostrando? De nuevo, es una obra que materialmente está hecha con las máquinas que se usaban para hacer planos en los 70s y 80s. Todas son dibujos prácticamente iguales, pero cuando los miramos de cerca, en realidad no tienen sentido. Y un poco habla de esa especie de sinsentido en las que se va tornando las sociedades, de nuevo, de la década del 70, de la década del 80, donde había una falsa creencia de que las grandes guerras ya habían terminado, porque había terminado la Segunda Guerra Mundial en el 45, y sin embargo vamos a tener el siglo XX va a ser un siglo signado por muchísimas guerras y muchísimas torturas y crueldades. Entonces, además en Latinoamérica, ¿no? Ni hablar con las dictaduras latinoamericanas. Todo esto va a ser una lectura que él va a seguir siempre cuestionando a todos estas herramientas de violencia sobre las sociedades, y lo va plasmando de distintas formas. Pero me parece súper importante que durante estos años que él estuvo en San Pablo, continuó haciendo una obra que en realidad conocimos bastante tiempo después y que además también continuó haciendo. Pero bueno, en el 91 va a volver a Buenos Aires y nos importa bastante. Y para su vuelta a Buenos Aires tengo ganas de mostrarles un videito, porque sí, a partir de ese momento se va a poner como bastante más álgida su carrera y vamos a ver un poco más de obras, así que si quieren lo podemos escuchar un poco al respecto de su propia obra. En el 91 levanté el taller de Brasil. Y me puse acá y empecé a vivir del arte, que siempre había hecho el arte junto con una profesión, ¿no? Y 30 años estuve así haciendo, sin ganar nada, con muy poquito. Pero desde entonces la gente
Yo creo que está muy confundida. Pagan disparate por mis dibujos que yo no gastaría esa plata. Pero están carísimos. Enamorado. La verdad que sí. Enamorado. Ay, por Dios, una persona fantástica. Fíjense que él en el 91, nietos? cuando vuelve al mar. Qué bien está en la familia. Pará. ¿3 nietas? Sí. Tiene 3 nietas. Qué miedo. El chorra entrando en la familia Ferrari, Yo señores. Lo que te iba a decir es que es re tu arte. Capaz no para que esté la Bregüera acá. Es el lado más grande que me hicieron en la vida. Es como, para mí, vos tenés que ir por este lado. Gracias. ¿Entendés? Tipo, agarrás un café, le pones algo arriba y el mensaje es la que va. Porque dibujando y escribiendo no. Pero, ¿entendés? Voy a poner una tostadora dentro de un Cristo. No pongas un tenedor dentro de una tostadora para la obra, lo único. Esa es mi obra. Pero tiene que ir un católico y voy a agarrarle. Claro, es solo para católicos. Qué bueno igual, posta, sí. Más allá del hermoso lado que me acabas de dar. Muy lindo la propuesta Siempre. de León Ferrari, la verdad. Increíble su trabajo, toda su propuesta. Y además, a lo largo de los años va a seguir reforzando estas ideas. Como veíamos, en el 91 vuelve, se empieza a dedicar exclusivamente, y acá hay algo que me gusta rescatar, especialmente en este lugar, sobre la idea de las cabezas jóvenes. Él cuando tiene 70 años decide dejar de dedicarse a su trabajo como ingeniero y dedicarse exclusivamente a sus obras. ¿A los 70? La juventud de su cabeza. A los 70 años, durante 30 años dice, nunca gané nada con mis obras de arte. A partir del 91, a sus 70 años se dedica exclusivamente a esto, y en realidad ya tiene muchísimo trabajo hecho, pero cuando pensamos en generaciones perdidas, me parece que... No. Abórtate, que es más fácil a esta altura, ¿entendés? Al final yo voy a ser un ingeniero. ¿Esta columna pide a gritos parte 2 o solo a mí me está pareciendo? Porfa. Lo que no sabías de León Ferrari. Por la Bregüera, en la Loye, parte 2. Nietes, invitades. No, ¿se vienen las invitades? Sí, se viene con familia la próxima. Se viene con familia. Me gusta, ¿eh? Amo, me encantaría. @ la Bregüera, así la pueden encontrar a Marielle en redes sociales y seguir dándole manija a este tema porque es lo que ella hace en su vida: hablar, ver, consumir, crear arte. Muchísimas gracias por este momento, querida amiga. Muchísimas gracias a ustedes. Adiós, love you.